Hola a todos, este es un video de repaso de nuestro tema número 11 del curso de química, en el cual tratamos la nomenclatura de hidróxidos y ácidos. Vamos a revisar algunos conceptos teóricos de manera inicial. Recuerda que te estoy colocando siempre aquí los números de oxidación más comunes que existen para elementos metálicos y no metálicos. Son los que normalmente se van a poder apreciar dentro de la mayoría de los compuestos existentes. Además, recuerda lo que ya habíamos visto en la semana anterior. Cuando nosotros combinamos un elemento químico, sea metálico o no metálico, con oxígeno, estos formarán óxidos. En el caso del metal, formará un óxido básico. En el caso del no metal, formará un óxido, un óxido ácido o también llamado anhídrido. Estos óxidos, al momento de combinarse con el agua, me formarán, en el caso del óxido básico, un hidróxido. En el caso del anhídrido, formará un ácido oxácido. La función hidróxido, por tanto, será la combinación de un óxido básico con el agua. La formulación de esta molécula será de la siguiente manera. El metal junto con radicales OH, una cierta cantidad de veces. Esta cantidad de veces que se va a repetir este radical tendrá que ser igual al estado de oxidación del elemento metálico. Por tener tres tipos de átomo, metal, oxígeno e hidrógeno, a este tipo de compuestos se le conocerá como compuestos ternarios. Ojo, esto es muy distinto a la información sobre la atomicidad. La atomicidad me va a decir cuántos átomos hay en total. En algún momento pueden llegar a ser iguales, pero son conceptos totalmente distintos. Aquí en pantalla algunos nombres especial de los hidróxidos. Recuerda que la única diferencia que tendremos entre un hidróxido y un óxido es la terminación inicial, el nombre inicial, perdón. Seguiremos las mismas normas con respecto a los estados de oxidación para las terminaciones oso e ico y solamente de el nombre del átomo si es que tienes un solo estado de oxidación. En el caso del sodio, por ejemplo, el sodio tiene solo un estado de oxidación que es +1, por lo tanto se llamará hidróxido de sodio. En el caso del hierro, que tiene dos estados de oxidación, si está formado con el menor de sus estados de oxidación, se llamará hidróxido ferroso, tal cual como sucedía con los óxidos. En el caso que hubiera utilizado el estado de oxidación +3, se llamará hidróxido férrico, tal cual como teníamos para el caso de los óxidos. Revisamos de igual manera la formación de estos hidróxidos durante nuestra sesión, siendo por ejemplo en el caso del hidróxido de sodio, desde su formación del óxido. Sodio combinado con oxígeno, recuerda que me da un óxido de sodio, donde su fórmula química es sodio 2 oxígeno por sus estados de oxidación, que serán cruzados al momento de combinarse. Este va a ser un compuesto binario, ya que tenemos dos tipos distintos de átomos dentro de nuestra molécula. Mientras que su atomicidad será 3, ya que existen dos sodios y un oxígeno, 3 átomos en total. Cuando nosotros este óxido lo combinamos con el agua, obtendremos el hidróxido de sodio, óxido de sodio, hidróxido de sodio, que será ahora un compuesto ternario, ya que tenemos tres tipos distintos de átomo, mientras que su atomicidad será 3, ya que tenemos en la molécula 3 átomos en total. El caso del hierro, por ejemplo, utilizando su estado de oxidación +3, formó el siguiente óxido, hierro 2 o 3 según su molécula. Como está utilizando +3, que es su mayor estado de oxidación, esto adoptará el nombre de óxido férrico, terminación ico, por su mayor estado de oxidación. Sigue siendo un compuesto binario, ya que solamente hay dos tipos de átomo en su molécula, mientras que la atomicidad en este caso será 5, ya que hay dos átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno, 5 átomos en total. Al momento de combinar esto con el agua, obtendremos el hidróxido férrico, óxido férrico, hidróxido férrico. Su formulación será hierro
y radicales OH, 3 de ellos debido a su estado de oxidación más 3. Será un compuesto ternario, ya que hay 3 tipos distintos de átomo, hierro, oxígeno e hidrógeno, mientras que su atomicidad será 7, ya que hay 3 hidrógenos, 3 oxígenos y un hierro. En el caso de la función ácido, tenemos de dos tipos, los hidrácidos y los oxácidos. Los ácidos hidrácidos no serán parte de nuestro estudio durante este año, pero trataré de dejarte un material adicional para que puedas saber de dónde provienen estos compuestos. El caso de los ácidos oxácidos son compuestos ternarios, tal cual como en el caso de los hidróxidos, y recuerda que provienen de la combinación de un óxido ácido o anhídrido con el agua. Estos mantendrán la misma forma de nombrarse que tenías en el caso de los óxidos, con las terminaciones ico, oso y sus posibles prefijos hipo o per dependiendo de sus estados de oxidación. Si quieres saber cómo es que se relacionan los estados de oxidación con estas terminaciones, te recomiendo revisar el video que hemos tenido durante nuestra semana anterior. La formulación de estos ácidos, se da de la siguiente manera. Dependiendo de la oxidación, del estado de oxidación del elemento no metálico. Si este estado de oxidación es impar, como en el caso del nitrógeno, cloro o yodo, la fórmula será hidrógeno, el no metal, y una serie de oxígenos. Un solo hidrógeno, el elemento no metálico, y una serie de oxígenos, que lo puedes calcular según esta fórmula o haciendo que los estados de oxidación sumen 0. En caso su estado de oxidación del elemento no metálico sea par, colocaremos 2 hidrógenos, a continuación el elemento y luego una serie de oxígenos. Nuevamente, esta cantidad de oxígenos la puedes calcular con esta fórmula, si es que la recuerdas, o también podrías hacer que la suma de estados de oxidación sea 0. En el caso del bromo, fósforo, arsénico y estroncio, solamente para ellos tendremos 3 hidrógenos en su formulación. Para estos dos casos muy en particular hicimos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del cloro, si es que hubiéramos tomado su estado de oxidación más 3, al combinarlo con oxígeno, se forma un anhídrido. Fíjate, estado de oxidación más 3 es el segundo, por lo tanto tomará la terminación oso. Esto se llamará anhídrido cloroso. Es un compuesto binario ya que tienes dos elementos distintos en la molécula y su atomicidad será 5, ya que hay 2 cloros y 3 oxígenos. Cuando este anhídrido lo combinas con agua, se forma el ácido cloroso, que es un compuesto ternario. Hay un hidrógeno, un cloro y una serie de oxígenos. Para poder determinar este subíndice del oxígeno, lo que había que hacer era revisar los estados de oxidación. Del hidrógeno es más 1 y del cloro más 3. Hasta aquí va más 4. Del oxígeno es menos 2. Para que pueda llegar a ser igual a este 4, tenían que ser 2. 2 por menos 2 menos 4, dando 0 de suma de estados de oxidación. Si te das cuenta, tienes un hidrógeno, un cloro y 2 oxígenos, por lo que su atomicidad será 4. En el caso del azufre, digamos que tenemos el estado de oxidación más 6. Cuando se combine con el oxígeno, se cruzarán los estados de oxidación para hacer los subíndices de la molécula. Sería entonces 2 azufres y 6 oxígenos. Pero recuerda que puedes simplificar estas cantidades, por lo que me quedará un azufre y 3 oxígenos únicamente. A esto se le llamará anhídrido sulfúrico. Recuerda que cuando son 3 estados de oxidación, se toman los 3 primeros posibilidades de terminación. Como estoy utilizando el más 6, nos corresponderá ico. Por esto se llama anhídrido sulfúrico. Compuesto binario por tener 2 tipos de átomo y atomicidad 4 ya que hay un azufre y 3 oxígenos, 4 átomos en total. Al momento de combinarse con el agua, este anhídrido se convierte en ácido. Anhídrido sulfúrico, ácido sulfúrico. El compuesto será ternario ya que tienes 3 tipos de átomos diferentes y su atomicidad será 7.
Recuerda, para poder sacar cuántos oxígenos debo tener, revisamos los estados de oxidación. Del hidrógeno es 2, del hidrógeno es más 1, y como hay 2 hidrógenos, tendremos más 2. Del azufre fue más 6, más 2 más 6, tenemos más 8. Para que este menos 2 pueda anular a ese 8, debe estar multiplicado por 4. Es por esto que tenemos 4 oxígenos en la fórmula. Dentro de nuestra parte práctica revisamos este primer ejercicio donde nos pedían formular a estos ácidos y determinar la cantidad total de oxígenos que tenemos. En el caso del primero, el ácido nitroso, recuerda que ácido nitroso está formado de nitrógeno. Como el nitrógeno está en el grupo 5A de la tabla, tiene estados de oxidación impares. Por esto colocamos solamente un hidrógeno, un nitrógeno y una cierta cantidad de oxígenos. Nos dicen nitroso, por lo tanto debería tomar su menor estado de oxidación, que es más 3, según la tabla periódica. 1 del hidrógeno, 3 del nitrógeno, hasta aquí va más 4. Para que este menos 2 lo pueda anular, necesitábamos 2 oxígenos. El caso del ácido sulfúrico lo hemos visto ya en nuestros ejemplos anteriores. Puedes retroceder este video para poder revisarlo. Su fórmula será H2SO4. El caso del ácido hipobromoso. Recuerda que el bromo es un halógeno, por lo tanto toma estados de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Como está tomando el bromo en este caso un estado de oxidación más 1, y por ser este impar, tendremos solamente un hidrógeno. Más 1 del hidrógeno más 1 del bromo es más 2. Solo necesitaría un oxígeno para poder anular todo esto, por lo que esta será la fórmula del ácido hipobromoso. En el caso del ácido periódico, estamos hablando de un yodo que es un halógeno. Sus estados de oxidación son impares, por lo tanto tendremos un solo hidrógeno. Periódico. Esto nos indicará que está tomando el mayor de sus estados de oxidación. En este caso, para el yodo, más 7. Más 1 más 7 es más 8. Para que este menos 2 lo pueda anular, necesitamos 4 oxígenos. Con esto tenemos formulados todos nuestros compuestos. Nos piden determinar cuánto oxígeno tenemos en total. 2 más 4 son 6, más 1 son 7 y más 4, 11 oxígenos en total. Cualquier duda que te haya quedado con respecto a esta información, recuerda por favor anotarla para que podamos revisar tus dudas durante nuestra sesión de repaso de la próxima semana. Durante nuestra sesión tuvimos un pequeño test, por lo que no tenemos tarea para esta semana, con lo cual tu tarea básicamente sería estudiar para tu sesión de repaso, dado que, recuerda, voy a tomar un examen oral durante esta sesión. Espero que esta información haya sido totalmente de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención.